La Avenida Carranza se origina inicialmente de una calle que era la calle Real de Tequisquiapan, la calle que conectaba directamente el centro con el pueblo de Tequisquiapan. Esa calle, a finales del siglo XIX, 1880 y tantos, se decide ampliarla para generar un paseo a la usanza de los paseos europeos, que luego también tienen incidencia en México con el paseo de la Reforma actual. Entonces así se decide, incluso se alinea, tiene un nuevo alineamiento, se demuelen las fachadas que habían como antecedentes, que generalmente eran puras huertas, y se inicia la construcción. Y a Carlos Suárez Fiallo, que es el autor de la penitenciaría, se le encarga el diseño de esas fachadas de las primeras casas que se van a construir. Entonces, cuando está como gobernador del estado, Carlos Díez Gutiérrez, se inicia esta operación. Después entra su hermano Pedro Díez Gutiérrez y en ese intercambio se inaugura el paseo y se le da el nombre de su hermano, que era Carlos Díez Gutiérrez. Incluso iniciando la calzada, la avenida Carranza, donde está actualmente el restaurante Cielo Tinto, hay una placa que dice, una placa de mármol blanco que dice Avenida Carlos Pérez Díez Gutiérrez, y en la fecha que creo que es 1888. El camino real a Tequisquiapan, al pueblo de indios de Tequisquiapan. Hasta esa área donde estaba el templo, que era el remate, existía. En el periodo de Díez Gutiérrez, gobernador Díez Gutiérrez, Carlos se convierte, está el proyecto de convertirla en un bulevar, dentro de las ideas de la época del final del siglo XIX, con influencia del plan Haussmann. Todas estas ideas de abrir estas grandes avenidas arboladas y al mismo tiempo que fueran paseos, se propone este proyecto en el 96 del siglo XIX. Hay unas fincas, yo creo que las primeras son incluso para renta. Bueno, hay una que hace la familia del señor Gutiérrez Solana, Tomás Gutiérrez Solana, que es la primera casa que está en Carranza, pero esa casa, esquina Uresti con Carranza, es la casa principal, más unas 5 o 6 viviendas que son para rentar, que dan hasta la calle de Arista. O sea, es un complejo no solamente de vivienda familiar, sino también de vivienda para renta, que es de las primeras casas que se construyen, o es la primera manzana de la avenida Carranza, ¿no? O sea, ¿quiénes las construyen? Pues los hacendados y los capitalistas. Algunas son para irse ellos a vivir, como las primeras de esta primera etapa del paseo, y las segundas, como la Quinta Muriel, la Quinta Olavarría, ya son viviendas segundas que se construyen para irse el fin de semana o el verano a pasar las personas ahí a realizar sus vacaciones. Creo que las primeras casas que se le encargan en el diseño de las fachadas de los dos paramentos de la avenida al arquitecto Fiallo, hay esa intención de que hubiera un diseño preconcebido, que homogenizara, que le diera unidad. Pero yo creo que hablaríamos también de otra etapa, de ahí de los años 40, de la misma avenida, donde ya hay más bien se instalan la gente que se va a salir del centro, la gente que tenía recursos económicos, la clase alta, se muda a este movimiento que vemos en otras ciudades también. Del centro se mudan a la periferia que estaba mejor equipada con infraestructura y servicios, pues era la avenida Carranza. Entonces ahí se instalan ya en los 40, pero con otro tipo de viviendas, aparte de las quintas que empezaron a generarse. Antes van a aparecer las casas que son la mayor parte con arquitectura neocolonial o colonial californiano, que era justamente el momento de ese entonces, de la nueva modernidad, ¿no? En esta versión neocolonial o historicista, ¿no? En ese tiempo había una gran preocupación por la fisonomía de la ciudad y porque la ciudad tuviera una cierta belleza. Incluso había un ingeniero de ciudad que tenía el ayuntamiento, y ese ingeniero de ciudad velaba por que las construcciones tuvieran pues, la suficiente habitabilidad en ventilación, en acondicionamiento y sobre todo como respuesta al espacio urbano. Ese ingeniero de ciudad le pagaban por honorarios, o sea que no era una persona que tuviera un sueldo directo del ayuntamiento, sino de acuerdo
a los proyectos que autorizaba en base al análisis que hacía o las modificaciones que solicitaba, se le pagaba su trabajo, ¿no? Y posteriormente, en el 14, se convierte en la Avenida Centenario, con la idea de que en su entorno se fueran edificando fincas, quintas, que son casas de segunda vivienda de las familias, de recreo, de estar. Con el porfiriato, la ciudad tiene un auge económico importantísimo en minería, en haciendas y en comercio. Incluso los capitalistas, si tú observas más o menos su cartera de bienes en su momento, que es lo que tienen distribuido muy bien en comercios, en bienes raíces, que son casas habitación para renta en el centro o propiedades, las haciendas y el trabajo de la minería. En este momento también se empieza a generar la industria en la ciudad y es otra de las inversiones que empiezan a tener estos capitalistas en la ciudad. La burguesía de la época, que incluía hacendados, ya de tradición desde el periodo virreinal, y que se mantienen, se conservan, y los que van emergiendo en la segunda mitad del siglo XIX, y también de extranjeros que llegan en ese momento para hacer actividades de comercio, de industria, y que se incorporan a la sociedad potosina. Una obra del ingeniero Vilches, que contrata un empresario potosino que es propietario o inversionista dentro de la fábrica Mantram mexicana, que es una fábrica de casimires muy grande que tuvo la ciudad de San Luis Potosí. Él decide construir primero su vivienda en Carranza y el cine a una cuadra de distancia. Y él quería desde la ventana de su habitación ver la llegada de un barco, como él vino de Cataluña a México. Porque hay que recordar que el movimiento moderno en México no fue homogéneo en el sentido de tener, por así decir, un solo estilo, sino tiene estas diferentes expresiones. En el caso de México, incluso hubo arquitectura neoprehispánica, que aquí también desafortunadamente ya desapareció, como fue el caso del cine azteca, ¿sí? Y coincidente con el Art Deco, que también existen expresiones de los cines, como es el cine Otón, ¿sí? Y algo de ello también lo tiene el cine Avenida, es un Art Deco más moderno, que no lo vemos en el caso del cine Otón. Entonces, al mismo tiempo se están dando todos estos movimientos, y es lo que vemos justamente, y esa era la riqueza, que ahora diríamos, de la Avenida Carranza, de la expresión de un momento histórico, incluyendo la tradición desde final del siglo XIX, expresada en esa vía, ¿no? Entonces él le da esas ideas a Vilches para que Vilches desarrolle un cine para la ciudad de San Luis Potosí. Vilches también es catalán, él viene de la Ciudad de México, y el decorador interior es otro catalán que viene a México, que tiene una casa decoradora que se llama Ras Martin de México, y él hace todo el interiorismo con la temática de lo marino. Por eso tiene una concha, por eso había unos caballitos de mar que detenían unas consolas en el vestíbulo, por eso hay un mural ahí con algunos elementos, con una mujer y unos elementos acuáticos, y todo eso se refleja en el edificio. Entonces el edificio tiene toda toda esa anécdota, ¿verdad? Esa metáfora. Y independientemente de la metáfora, pues es un espacio que vivimos muchísimos de los potosinos, y parte de nuestros recuerdos de la ciudad están en ese cine, ¿no? Además que es un magnífico edificio de una gran calidad arquitectónica, una transición entre el deco y el movimiento moderno, que en su momento era el cine más moderno que tenía la ciudad. Recordando un texto de mitad del siglo XIX, del director de una de las revistas más importantes francesa, parece entonces, que sería 1866, 67, señalaba que la obra arquitectónica, los espacios, como la arquitectura se considera en ese momento como un arte y también que tiene una función, señalaba que, por ejemplo, la perspectiva artística de lo que es una obra le pertenece a todos, porque está en la calle, da a la calle, la observa, la percibe todo el mundo.
y que le pertenece ese sentido a la comunidad. Muchos son los proyectos de salud que existen ya en las diversas entidades académicas, pero esta vez decidimos articularlos en un solo proyecto global de salud integral, Unisalud. En esta su primera etapa, Unisalud impulsa lo más básico pero crucial: los hábitos de consumo y de actividad física. Tu universidad cree en la prevención y prefiere educar que curar. Porque sabe que duele menos, cuesta menos y te conviene más. Desde la UNI, queremos contagiar de salud a nuestros seres queridos. Somos 36,000 agentes de cambio. Si queremos, podemos llenar de salud el estado entero. Unisalud. Bueno, la antropología, ¿qué es la antropología? Bueno, es que no lo puedo decir en una sola palabra. Antropología es buscar, viajar, conocer razas, costumbres, etnias, géneros, espíritus, huesos, sociedades, pueblos, culturas, ricos, pobres, sexo, lenguas, creencias, fiestas, origen. Es que la antropología lo es todo. Estudia la licenciatura de Antropología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Incluye la arquitectura de la modernidad, ya no neocolonial, sino la arquitectura, no llamaríamos estilo internacional, sino del movimiento moderno, que implica un nuevo partido arquitectónico, que también tiene otra definición en términos de su relación con la calle, porque aparecen los jardines al frente, las casas están exentas, tipo villas a la Le Corbusier, y esa es otra incorporación de esta arquitectura, pero que no contrasta con la arquitectura que estaba desarrollándose también de tipo neocolonial. Esas viviendas siguen funcionando, a lo mejor los 30, los 40, y entre los 30 y los 40 empiezan a generarse un nuevo tipo de arquitectura. Llega el despacho de Cosío a San Luis Potosí, Cosío Algara, y muchas de las huertas o terrenos que sobraban de Tequis hacia lo que es Morales, se empieza ya a ver otro tipo de arquitectura, que ya no es la arquitectura que observamos del Porfiriato o esa arquitectura neocolonial que empieza a construirse también dentro de la Avenida Carranza. O sea, Cosío empieza a construir todavía dentro de este movimiento entre el neocolonial y el movimiento moderno. Todavía quedan algunas casas sobre la avenida, algunas ya fueron demolidas, y ese es el nuevo lenguaje o auge que empieza a tener la ciudad. Pero ese auge viene de la nueva zona industrial que se empieza a trabajar en la ciudad, primero en la avenida de La Paz y posteriormente en la carretera 57 con la inauguración de la nueva zona industrial. Fue a partir de los años 50 cuando los propietarios de las fincas, como tenían mucho terreno, empezaron a generar calles como Justo Sierra, la avenida Vallarta, posteriormente la avenida, eso es con el fraccionamiento de la Quinta Vista Hermosa, que es la Casa de la Cultura, fue Capitán Caldera, Vista Hermosa y Juan de Oñate. Lógicamente pues abrieron el terreno para lotificar y vender estas pues parte de las fincas, porque algunas se partieron, otras se demolieron en su totalidad, como pasó con la que estaba frente a Tequisquiapan para abrir la calle de Vallarta. Eso se mantiene mientras no hubo tanto introducción de comercio, no hay un cambio de uso. Toda la avenida seguía siendo vivienda, ¿no? Para habitación, y la primera que yo recuerdo que se viene abajo es la Casa de los Villet,
que era casi todo bueno, era una cuadra, ¿no? Y se hace para rentabilizar quizás el suelo, porque el valor del suelo también aumenta, para hacer un fraccionamiento cerrado ahí chiquito. Y a partir de ello yo veo que se vienen abajo varias casas de todos los estilos, o sea, de todo lo que había en esa avenida, que más o menos había mantenido una unidad. Y estoy hablando de los años finales de los 70, ya entrado los 80. Ya más radical empieza en los 70. Ahí en los 80 sobre todo empiezan a colocar muchísimos anuncios, empiezan a generar locales comerciales. Muchos taparon las casas, o sea, todavía existen locales comerciales, sobre todo de tequis, en el frente de tequis que ve hacia el sur. De ahí hasta Muñoz aproximadamente todavía quedan muchas casas detrás de los locales, o sea, que quedan intactas, pero muchas otras sí fueron totalmente demolidas para construir o edificios de departamentos o locales comerciales. Pero lo más acelerado de esta derrumbe de casas, desaparición de casas, la sustitución por una edificaciones bastante mediocres, bastante banales, son de los 90, ¿no? Donde el cambio de suelo es totalmente radical. La avenida, de ser una avenida con vivienda residencial, se convierte en un corredor comercial. Se está convirtiendo en eso, ¿no? Entonces encuentras ahora pues de todo, ¿no? De muy mal gusto, mal hecho. En esos valores arquitectónicos está la cultura potosina. Y en esa cultura potosina está nuestra propia identidad. Si yo les digo a cualquier alumno, es como si ustedes agarran todas sus actas de nacimiento de sus familias, todas sus cosas, las queman, como que van en contra de esa identidad. Es lo mismo con la ciudad. La ciudad forma parte de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y no solamente por rememoranza, sino porque tienen una calidad arquitectónica esos edificios. Esos edificios fueron hechos con los mejores materiales, con el mejor diseño de su momento, y vale la pena conservarlos. O sea, no quiere decir que vamos a encerrar la ciudad en una burbuja. Habrá edificios que puedan demolerse, pero yo pienso que antes de demoler un edificio hay que hacer una previa evaluación para ver si realmente vale la pena que se conserve o no una edificación. Quizás es el problema, que para muchos no es o sea, la gente común no le es del todo apreciado o consciente de lo que está sucediendo, ¿no? He escuchado a personas que han venido a vivir en San Luis desde los años 70 para acá y que incluso que lo veían, entraban por San Luis, por la parte de Carranza, para ver esa magnificencia que tenía Carranza. Incluso yo recuerdo de pequeño que íbamos a ver los árboles de Navidad y los nacimientos que se ponían a lo largo de las casas de la avenida Carranza. Esa relación de paseo que desarrollaba uno con la novia o con los papás, o ir a comprar un helado, lo que fuera, y pasear por Carranza, pues era una sensación muy agradable. Eso se ha perdido. Y esa identidad que tenía la avenida Carranza con esas fincas, esos jardines, pues lógicamente totalmente se ha perdido, ¿no? El mercadeo que se ha hecho de esas viviendas, que desgraciadamente la nueva arquitectura o poca de esa arquitectura es de calidad, entonces no reponen ni siquiera en calidad arquitectónica lo que existía anteriormente, ¿no? Yo creo que no se ha percatado, quizá los que han puesto la llamada de atención han sido los que estamos involucrados con lo que es la arquitectura, el patrimonio. Pero yo creo que no va a tardar que la población empiece también a reclamar, ¿no? En ese sentido de lo que está observando, porque además no se ofrece algo bueno. O sea, la gente le gusta vivir, desarrollarse en un escenario, en un ambiente, en espacios gratos, agradables, que enriquezcan perceptualmente la experiencia humana. Entonces, cuando tú no ofreces eso, él empieza a resentirse, empieza a ver los efectos, se empieza a degradar los espacios, la gente ya no acude, o sea, empieza a haber unas reacciones, si no conscientes, son inconscientes, pero que es la reacción a lo que se está desarrollando, ¿no? Y empezarán a reclamar, empezarán a señalar responsables, que son muy claros quiénes son los responsables de lo que está pasando a la sociedad, ¿no? Totalmente ha cambiado. O sea, la gente también caminaba. Ahora el uso indiscriminado del coche, hasta para ir a 2
cuadras a por algo, pues ha hecho que todo Carranza se haya convertido también en un estacionamiento, ¿no? Lo que eran los antiguos jardines de las fincas, los quitan para generar estacionamiento. Entonces toda esa área verde, independientemente de la tala que se ha hecho de árboles por los fuertes vientos que han tirado los eucaliptos antiguos que había sobre Carranza, pues se ha quedado totalmente desierto. Desierto sin los jardines de frente de las casas y desierto de árboles que antes existían a lo largo del paseo. Porque el paseo, aparte de incluir un amplio espacio para poder caminar, tenía unas áreas sombreadas que generaban los árboles, ¿no? En la actualidad no hay árboles y las aceras están ocupadas por los estacionamientos o de los restaurantes o de los negocios comerciales. Los jardines se han convertido en estacionamientos, planchotas, comales, porque pues, es una irradiación, o sea, hasta cambia lo que serían las islas de calor. Se están generando islas de calor por la forma en cómo se está construyendo en el área, ¿no? Entonces, no es nada más la afectación del paramento en términos de percepción del espacio urbano, sino también en estos otros elementos se está afectando. Desgraciadamente, las personas que las habitan, que son personas mayores, pues, al morir se las heredan a sus hijos. Sus hijos viven en otra localidad o tienen vivienda en otra parte de la ciudad y no se van a ir a vivir pues, al caos que está pasando en Carranza. Entonces venden esa finca y el que compra la finca, pues lógicamente quiere sacar el mayor provecho económico. Al no haber una dirección, o una recomendación por parte del ayuntamiento, porque algunas de las fincas están declaradas dentro del perímetro de lo que es Carranza, pero ese abarca hasta Tequis, aunque no sean fincas del siglo XIX, que es lo que protege la ley del INA hasta 1899, lo demás corresponde a Bellas Artes, pero sí tiene una injerencia en parte del perímetro INA, en lo que está totalmente pues dentro de ese perímetro que abarca estos límites de Carranza, ¿no? Y ahí sí se puede hacer a lo mejor algo, ¿no? Pero en el ayuntamiento no existe un departamento que vigile o vele por la conservación de este perfil urbano. Entonces se le da al mejor postor, como el Chilis, que demuelen la parte de la finca de la Quinta Muriel, pues todas las prerrogativas, hasta tumban el eucalipto más grande que había en Carranza, y ahí donde está la Segamo, todos esos departamentos que se incluyen de lo vegetal, ¿no? Igual tú lo tiras en tu casa y te ponen una multa, pero ahí no pasa nada, ¿no? Señalaría una llamada de atención, porque ahí me puede parar mucho también las autoridades, respetar los usos de suelo. Cuando haya cambios, tomar en consideración los impactos, porque nunca se evalúan los impactos que pueden generar cambios de uso de suelo. La actividad de inversión inmobiliaria, no estoy en contra de ella, simplemente que sea más inteligente en hacerlo. El patrimonio, la conservación de lo edificado en términos también materiales, es pesos y centavos, o sea, como echas abajo pesos y centavos en áreas construidas, si puedes tú reciclarlas, o sea, un poco más de inteligencia también en eso pedía a los inversionistas. Y creo que las ciudades tienen una dinámica, tampoco pensaría congelar las ciudades, en este caso la avenida, pero que lo que ofrezcan sea de calidad, sino de la misma calidad, mayor, al menos de la misma calidad de lo que van a tumbar, por lo que he señalado. Y en cuestión urbana también la planeación allí falla, porque eso dejaron que se convirtiera en un corredor comercial, pudiendo hacerse corredores comerciales en otras áreas, hacia otros lados, incluso para regular mejor la ciudad, porque ahorita la ciudad en general está creciendo anárquicamente, especulando con el suelo, con sobreoferta de vivienda que pues no se justifican. La arqueología me encanta. Me sorprende cómo al conocer el pasado entiendo más el presente. Esto de los huesos, las excavaciones, los tepalcates y restos de la sociedad es apasionante. Estudia la licenciatura de Arqueología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000.
Más allá del bien y el mal de Friedrich Nietzsche. Recomiendo Los Malditos. Marillion de J.R.R. Tolkien. No tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez. El Frente Único y su vigencia actual de Dimitrov. En la edición 174 de la revista Universitarios Potosinos, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, Dr. Magdaleno Medina Noyola, nos habla de los misterios fundamentales de la materia blanda. Busca tu revista en los exhibidores de la escuela o facultad y de las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. O consulta en línea www.uiclp.mx, Facebook Universitarios Potosinos y en Twitter @RebuPotosinos. Eso que sienten mis amigos con Red Full y sus otros dulcecitos, yo lo vivo todo el tiempo porque yo hago ejercicio. Sucede que con el ejercicio, mi cuerpo libera endorfinas. Son las proteínas que actúan como neurotransmisores del placer. Sirven para luchar contra el dolor y obviamente para que estés más feliz y contento. Te rinde más el día y puedes hacer más cosas. Así que si piensas meterte algo, que sea ejercicio. Unisalud. Pues desde mucho tiempo atrás sabemos que la caries es una de las principales enfermedades bucodentales en los niños. Se ha trabajado mucho en este sentido, sin embargo, la prevalencia persiste sobre todo en las clases o niveles bajos, ¿verdad? Socioeconómicos bajos. La enfermedad periodontal no es como tal, pero la inflamación de los tejidos o gingivales, ¿verdad? Las encías, conocidas comúnmente como encías, pues es otro problema, ¿verdad? Debido a la falta de higiene, a la erupción dental, etcétera. En San Luis Potosí la fluorosis, ¿verdad? También por el agua que se consume, que sabemos que es otro problema que no se ha controlado y que pues está perjudicando la formación de los órganos dentarios de la dentición, tanto decidua como permanente, al igual que la maloclusión o malposición de los dientes, que afortunadamente pues se ha tomado una actitud un tanto más oportuna y preventiva para abordar este problema de maloclusión. En la clínica que estamos ahora presenciando, que es la clínica de estomatología pediátrica integral, se atiende todo el tipo de problemas que padecen los niños, de tal forma que en sus tratamientos que se aplican, pues se pretende devolver la salud de forma integral, ¿verdad? Abordando todas estas enfermedades que en una u otro pacientito prevalecen más. Los alumnos de licenciatura de la carrera de médico estomatólogo llevan en los últimos 4 semestres la materia de estomatología pediátrica, la fase teórica 2 semestres y la fase clínica otros 2 semestres. Todavía en el servicio social pues también, ¿verdad?, ejercen de forma integral tanto al paciente adulto como al paciente pediátrico, niño o adolescente. Pero en esta clínica llevan ya ahora en este periodo de enero a mayo
llevan el último semestre de su carrera de médico estomatólogo y atienden al niño de forma integral, dirigiéndose pues, principalmente a estos padecimientos que acabamos de mencionar. Realmente tenemos una demanda muy alta de pacientitos. Yo siento que también entiendo que la situación económica muchas veces hace que el paciente se dirija aquí a la Facultad de Estomatología por la situación económica que en costos pues sí es más baja, mucho más baja que a nivel privado. Pero yo creo que la calidad que se ofrece en general a la atención de los niños y adolescentes es muy aceptable, ¿verdad? A pesar de que el alumno está en formación, es de un nivel muy aceptable, lo que ha hecho que persista la demanda que siempre hemos tenido, ¿verdad? Que incluso se incrementa. Por ejemplo, el día de hoy tenemos aquí 16 alumnos, ¿verdad?, trabajando, que conforman el grupo de tu servidora y pues cada alumno tiene la oportunidad de atender alrededor de 3 o 4 pacientitos por tarde, porque son 4 horas las que elaboran, mínimo, ¿verdad?, si no es que un poco más en pacientitos de revisiones o tratamientos más cortos. Entonces, si son 16 alumnos por 4 pacientes o 5, pues imagínate la demanda a nivel mensual, no multiplico ahorita con prontitud las cifras, pero sí es una alta demanda que consideramos pues de mucha proyección a nivel social, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucha demanda espontánea de pacientitos. No sucede como anteriormente o en la situación de otras clínicas que tienen que buscar a sus pacientes y que esto muchas veces retrasa la participación del alumno oportuna durante el semestre. Aquí no, aquí tenemos mucha demanda, si tú ya te diste cuenta, la clínica está llena, tenemos pacientitos afuera. Entonces los alumnos en la primera sesión hacen su historia clínica, ¿verdad?, el anamnesis para conocer perfectamente el problema del paciente. Se les indica a cada uno, ¿verdad?, porque vamos a revisar su pacientito que reciben, se les indican los elementos diagnósticos que deben de adquirir o tomar en cada caso en específico. Ellos los toman, los obtienen y después en una asesoría personalizada se les ayuda a elaborar un plan de tratamiento idóneo, ideal para cada caso en particular. Y entonces ya en la siguiente sesión ellos vienen a la clínica a ejecutar el plan de tratamiento por sesiones. En cada sesión ellos pueden abordar un cuadrante, a veces pueden abordar, lo que pueden dividir en segmentos según la complejidad del caso, de tal forma que en 4 o 6 sesiones deben concluir un tratamiento integral en un paciente pediátrico. Lo más común que se atiende pues es la caries y los problemas de malposición dental.
que los abordamos a través de la ortopedia funcional. Bueno, pues tenemos casos sí más complejos, pero gracias a la asesoría que tenemos y el trabajo multidisciplinar, ¿verdad? En este caso, la paciente que ustedes vieron en este momento es una niñita que acudió aquí desde pequeñita. Tiene un problema que se llama microsomía hemifacial, donde haya una ausencia de la parte vertical de la mandíbula, ¿verdad? Esto se llama rama y cóndilo, y además parte de su arco cigomático. La ortopedia funcional es una disciplina que yo siento que no se ha aprovechado en la medida de los beneficios que ella brinda, pero en un inicio nosotros colocamos aparatos ortopédicos para que la niña tuviera un equilibrio en la posición de su mandíbula y se logre un crecimiento más armónico, menos asimétrico que si cursara sin ningún tipo de apoyo. Son problemas muy severos que en este caso se decidió también hacer la cirugía para poner un injerto de costilla y reemplazar lo que es el cóndilo y el arco cigomático. Ahora es un tejido que también necesita respaldo en el sentido de que la fuerza que se ejerce por la función masticatoria no forme un impacto muy fuerte y que se distribuya equilibradamente en las dos semimandíbulas para que haya un crecimiento más armónico. La ortopedia, ese es el papel que va a cumplir de aquí en adelante, ayudar a la niña a tener una función más equilibrada, ¿verdad? Y plena, para que tenga un crecimiento lo mejor posible dentro de lo que cabe dentro de su problema de asimetría. Me da mucho gusto que hayan filmado ese caso de esta pequeñita porque realmente es una niña de corta edad y trabajamos mucho el aspecto de conducta, modelamos mucho la actitud del niño, de tal manera que si te das cuenta, pues la clínica está sin lloridos de ninguna naturaleza, los niños participan muy abiertamente. Entonces, yo creo que esto va a hacer difusión automática de que los niños pueden acudir sin miedo a la clínica y que el procedimiento, por más complejo que sea, si es bien conducido por el profesional, el niño tiene una respuesta muy favorable. De verdad que tenemos una experiencia muy amplia de esas respuestas positivas de los niños. La clave está en la forma como trabaja el profesional, ¿verdad? Que le enseña al niño, que lo conduzca correctamente, porque no nos quita tiempo esto, una o dos sesiones de esto, ¿verdad? Aprovechando para obtener elementos diagnósticos que son considerados técnicas de reacondicionamiento y tenemos la respuesta que necesitamos del niño para a su vez llevar a cabo un procedimiento terapéutico cualquiera que sea. En este caso de esta niñita, tú viste cómo se comportó, sin embargo viene de una cirugía reciente hospitalaria que podría menguar su comportamiento, su conducta.
y está participando perfectamente. Esto yo creo que si lo ve el público en general, pues anima, ¿no? Y aparte ven todos los problemas que se pueden llegar a tratar, como es como son las maloclusiones, que son muy diversas. Las situaciones de maloclusión son muy diversas, pero en toda esta gama la ortopedia puede ayudar, apoyar, ¿verdad? Claro que en fases tardías, pues también otras disciplinas pueden participar, como es la ortodoncia, ¿verdad? Pero en la fase preventiva e interceptiva considero que es lo ideal, porque conduce al niño a un crecimiento y desarrollo pleno, donde sus órganos dentarios van a tomar posiciones correctas y van a adoptar una función plena que va a favorecer mucho la salud en general de los niños. Es que la geografía va más allá de ríos, capitales y mapas. El trabajo de campo que realizamos es fundamental. Aquí, todo es práctica, con mucha tecnología para recabar e interpretar la información. Como geógrafo, lograré organizar nuestro territorio de una manera más armónica y eficiente. Por cierto, esta profesión es la mejor pagada. Estudia la licenciatura de Geografía aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. El libro del Principito y se lo recomiendo. Estoy leyendo el libro de Un largo camino hacia la libertad. Libro Azteca de Oro. De Dante Alighieri, la Divina Comedia. Robert Endín Gamboa. Yo soy bibliotecario de profesión y trabajo como jefe de acervos en el Conservatorio Nacional de Música, del INBA. Es muy importante, dado que no debemos olvidar que desde hace algunos años, particularmente hace 12 años, se comenzó a hablar en el país de construir en nuestro país una sociedad del conocimiento. Originalmente se comenzó a hablar también de la sociedad de la información, pero hoy en día se habla más de la sociedad del conocimiento. En ese sentido, la información y el conocimiento juegan un papel cada vez más importante, no solo por la preparación que exige de las personas para cualquier tipo de trabajo, sino también para desarrollarse y poder tener movilidad laboral, yendo a los lugares donde sea necesario el trabajo de cada quien. En ese sentido, el bibliotecólogo juega un papel sumamente importante, no solamente como intermediario hoy en día, sino también como aquel que puede ayudar a localizar información en otros espacios donde está disponible, quizá para otros públicos, pero en donde mi público específico lo requiere y yo tengo que localizárselo ahí donde esté. Yo creo que en México tenemos una situación con las políticas de información que todavía está como por aclarar. Hay situaciones muy complejas. Por ejemplo, en las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía hace 2 años planteamos el impacto que podría tener ACTA, o sea, este acuerdo antipiratería que venía promoviendo el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno de Japón, el impacto que podría tener en las bibliotecas de México. Y es un impacto muy negativo, donde incluso en el momento que hicimos ese planteamiento, pues estábamos viendo que en Estados Unidos ya estaban hasta encarcelando bibliotecarios por subir determinados documentos teóricamente de libre circulación y abiertos a la población, por subirlos a una biblioteca digital o incluso por descargarlos para dárselos a un usuario. Entonces, esto es sumamente delicado porque parece olvidarse la vocación que tiene la biblioteca para actuar en un plan de buena fe, proporcionando información y conocimiento a la población. En este sentido, en México todavía nuestra ley federal de derecho de autor protege que en las bibliotecas para fines educativos y de investigación se pueda prestar libros
se puedan llevar los libros en préstamo a domicilio, protege asimismo las reproducciones para fines de conservación. O sea, todavía yo creo que es una cuestión de defensa el que mantengamos esas cosas en la Ley Federal de Derecho de Autor en el eventual caso de que nuestro país se sumara al acta y quisiera que cambie esta situación en nuestro territorio. Bueno, ayer es muy indicativo de lo que está ocurriendo hoy en día. Las encuestas que ha realizado la SEP, las encuestas que ha realizado Conaculta, y hay por ahí alguna encuesta más que se ha realizado sobre hábitos de lectura en México. En esos estudios hay una parte que se aboca a preguntarle a la gente sobre el consumo de información a través de diversos medios tecnológicos. Y encontramos, por ejemplo, tan solo hablando de los fines por los que se buscan determinados contenidos en Internet, para ya concretar un medio en específico, que la gente busca información a veces relacionada con sus estudios o con su trabajo, y mayormente busca información de entretenimiento. ¿Sí? O sea, busca música, busca información deportiva, busca noticias sobre un artista, busca un video en YouTube, ¿sí? Entonces, esto marca una tendencia que nos habla pues, de una población que está deseosa de cierta información específica, y también, retomando la pregunta, se abre como un área de oportunidad para el bibliotecólogo. O sea, el bibliotecólogo, siendo la persona que puede establecer repositorios de información adecuados para atender ciertas necesidades de información específicas de una comunidad que ya han sido identificadas, esas necesidades, pues puede muy bien establecer precisamente estos nodos o repositorios de información que resguarden la información que quiere la comunidad. Puede asimismo estar identificando los cambios que se dan en el ambiente y las necesidades de información de una población y estar retroalimentándola. O sea, hay gente que piensa que el bibliotecólogo no puede ser alguien que también proporciona información de entretenimiento. Discúlpenme, pero sí. Sí, definitivamente que se puede hacer, y es una información que puede estar disponible para la gente y que también puede manejar un bibliotecólogo. La otra parte que se ha detectado en estos estudios, que es la información que se busca para el estudio y para el trabajo, ahí es otro ámbito en donde tiene que incidir el bibliotecólogo, porque hoy en día mucha gente que tiene la idea de que todo está en la red, no se toma el trabajo de preguntarse si también estará esto en la biblioteca o si hay algo más en la biblioteca que no está en la red, sino que se va por lo más cómodo. Y bueno, es otra cuestión que desde hace muchos años se viene hablando en el ámbito bibliotecario. O sea, hay que considerar el principio del mínimo esfuerzo. O sea, y es una cuestión que estamos viendo hoy en día. Es más cómodo checar en internet el Google que caminar 3 cuadras o tomar un camión para llegar a una biblioteca, ¿no? Aparte que este servicio lo tengo 24 horas y lo tengo los 7 días de la semana, 365 días del año, ¿no? Bueno, este es un reto, por ejemplo, para las bibliotecas que se han lanzado a hacer bibliotecas digitales, las bibliotecas que podrían tener servicios de información de 24 horas, como un servicio público. Y es un reto muy interesante, sumamente interesante, que por supuesto nuestro país todavía es campo virgen para esto, ¿no? Bueno, hoy en día todavía los bibliotecarios profesionales estamos muy atados a la biblioteca. O sea, seguimos muy atados a la institución. Entonces, pero cada vez más hay bibliotecarios pues, que se lanzan a explorar otros ámbitos y encuentran precisamente áreas de oportunidad en donde pueden desarrollar sus conocimientos, sus habilidades que han adquirido en la escuela y además otros más con los que han ido formándose a lo largo de los diferentes trabajos que han tenido. Pero sí, para responder la pregunta, definitivamente todavía sigue siendo la biblioteca, o sea, el repositorio, el espacio de trabajo, digamos, que se considera natural o el primero en donde va a dar un bibliotecario profesional. Bueno, yo creo que le quiero agradecer mucho a la maestra Celia Mireles, la maestra Adriana, por la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando de esto. Esto es un trabajo que yo creo que que yo presentaba el día de hoy, que trata de recuperar con un conocimiento que en el pasado generó un bibliotecario que estuvo muy comprometido con el desarrollo de la disciplina, con el conformar
una disciplina que hoy vivimos en nuestro país y que al igual que mismo hay muchos más que esperan que se platique de ellos y que se les descubra pues para entender mejor quiénes somos y cómo llegamos donde estamos el día de hoy. El ámbito bibliotecario ha sido muy vasto en nuestro país. Hay experimentos que se han realizado en México, incluso en bibliotecas, que algunos de ellos han sido cosas que se han conocido en el extranjero y que se ha querido traer a México. Voy a poner un ejemplo. El código de colores para clasificar libros en las bibliotecas, que se usó extensamente en las bibliotecas infantiles o las salas infantiles de las bibliotecas públicas, pero que también se llegó a ocupar en bibliotecas especializadas. Por ejemplo, yo conocí a un bibliotecario, Joaquín Fernández Vallet, que presentó una vez una conferencia sobre un código de color para sustituir los números de la clasificación de Dewey en la biblioteca del Banco de México. Y que se me hizo interesantísimo lo que decía. Él jugaba con la degradación del color. Y ese juego que él hacía de degradaciones de color para que al final quedara una cosa bonita que se podía adherir en el lomo como un adorno. O sea, era una cosa muy interesante, ¿sí? Que al final, bueno, no prosperó en nuestro país, pero no deja de ser un experimento interesante que llama la atención. Hasta experimentos de formación de usuarios que se llevaron a cabo en México, también experimentos tecnológicos. La Universidad de Colima es pionera en experimentos tecnológicos en México. La UNAM también es pionera en experimentos tecnológicos para bibliotecas en nuestro país. Entonces son trabajos que también valdría la pena que se conozca hoy en día, que son cosas que se han realizado en México, porque a veces se tiene la idea de que somos como completamente dependientes de la literatura extranjera o de las ideas extranjeras en la conformación y el desarrollo de la bibliotecología en México. Y no. Es algo vivo, es una ciencia, una disciplina viva en México que está enfrentando sus propios problemas, haciendo sus propios cuestionamientos y buscando soluciones a los problemas que enfrenta. En la licenciatura de Lengua y Literatura tienes muchas opciones de desarrollo. La lingüística y la literatura es la riqueza de nuestra lengua y todas sus manifestaciones. Permite formarte como profesor o como investigador. Si eres una persona creativa, analítica y te gusta la lectura, esta licenciatura es para ti. Estudia la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. No puedes poner más gasolina de la que cabe en tu tanque. La temperatura de tu cuerpo no debe bajar a menos de 34 grados. No es posible llevar más materias de las que un horario puede contener. Y con menos de 18 años, no puedes votar. Todo tiene medidas. Y si no mides tus hábitos, pasarás de esto a esto. Mídete. Unisalud. Sinergia es una publicación mensual y gratuita que te informa de lo que ocurre en la uni. Colabora con nosotros y envía tus textos a sinergia@uaslp.mx. La encuentras en los exhibidores de tu escuela y oficinas administrativas o vía electrónica en www.uaslp.mx, Facebook Sinergia UASLP y en Twitter @Sinergia UASLP. El libro que estoy leyendo es La máquina de follar de Charles Bukowski. Estoy leyendo el libro de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Estoy leyendo un libro de Tokyo Blues
Y les recomiendo el libro de Pedro Páramo. Les recomiendo el libro de Comentos Financieros. Yo recomiendo El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Yo recomiendo El Anticristo de Nietzsche. Yo ahorita estoy leyendo El Palacio de Medianoche de Carlos Ruiz Zafón. El 10 de enero de 1923, el gobernador don Rafael Nieto logra que la legislatura local dicte el decreto número 106 que eleva al Instituto Científico y Literario a la categoría de Universidad de San Luis Potosí, otorgándole su autonomía. Enero de 2015, 92 años de autonomía universitaria.